Este es tu tiempo de conociendo a Dios. La Biblia expone a los hombres de Dios y también los pecados de los hombres de Dios. Vemos cómo cayó David, vemos cómo pecó Abraham, y también vemos que pecó Noé. No esconde, por eso sabemos que la Biblia es una de las cosas que puede mostrarnos que la Biblia es la palabra de Dios. Y miramos en Génesis capítulo 9, versículo 18, que los hijos de Noé, el que salió del arca, fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Ya en varias ocasiones en este contexto bíblico se menciona que los hijos de Noé fueron ellos, y se mencionan en ese orden. Algunos piensan que el orden de nacimiento fue primero Jafet, Sem y luego Can, pero en cuanto al propósito divino se menciona Sem, Can y Jafet, ya que a través de la descendencia de Sem vendría el Mesías, el prometido de Dios, el Salvador del mundo. Y dice que Can es el padre de Canaán, y de ellos tres fue llena toda la tierra. Dice la Biblia en versículo 20, y podemos apreciar cómo pasa el tiempo sin darnos cuenta. Hablamos de que de un versículo a otro pueden haber diferencia de años, de décadas tal vez. Y vemos a Sem, Can y Jafet saliendo del arca, versículo 18, pero después vemos a Noé labrando la tierra. Se espera que la planta crezca, tiene su viña, recoge sus frutos, prepara y fermenta su fruto y hace vino. Versículo 21, es la primera vez que aparece la palabra vino en la Biblia, y lo hace con referencia a algo negativo. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La Biblia, Dios no está de acuerdo con la embriaguez. No importa si sea aceptada socialmente. Dios no está de acuerdo. Hay pasajes de la Escritura que lo mencionan. Uno de los pasajes es: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Y también allá un versículo en el Nuevo Testamento, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dios, y vemos otros versículos donde habla de los borrachos que no heredarán el reino de los cielos. Dios no está de acuerdo con la embriaguez. Noé se embriagó. Noé hizo algo que a Dios menciona en la Escritura que no le agrada a él. Ahora, es algo para considerar. Los hombres de Dios también pueden caer en pecado. Los hombres experimentados, maduros y espirituales pueden caer en pecado. Debemos entender nuestra vulnerabilidad, no para excusarnos del pecado, sino para refugiarnos en el poder de Dios. Lo peor que puede hacer un hombre de Dios experimentado de años es confiar en sí mismo para vencer el pecado, porque será vencido por el pecado. Todos, hombres y mujeres experimentados de años espirituales en el ministerio, todos podemos caer en pecado, pero también todos podemos ser guardados de caer en pecado si buscamos al Señor cada día, si nos tomamos de su mano y nos refugiamos en sus fuerzas. Noé pecó, Noé hizo algo que Dios claramente dice no, a Dios no agrada.
y estaba descubierto en medio de su tienda. Además de eso, les lleva a hacer algo que normalmente no haría. Estaba al parecer desnudo en medio de su tienda. Y el versículo 22 dice: Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ahora, Cam entra, ve la desnudez de su padre. Allí el verbo vio en el hebreo, en el original, habla de mirar detenidamente. Él vio detenidamente la desnudez de su padre, y según el contexto, esa mirada no fue sana, esa mirada no fue santa, esa mirada no fue inocente. Hubo en ella malicia, hubo en ella algo de perversidad, hubo en ella algo de suciedad. El hombre recién salido del arca tiene en su corazón la naturaleza pecaminosa, que solo es quitada y solo va a ser quitada para aquel que cree de todo corazón en el Señor Jesucristo cuando estemos en su presencia, transformados por Él. Ya no estaremos en la presencia del pecado, pero mientras tanto, el hombre salvado de la muerte eterna, mientras esté en este mundo, tiene un corazón que puede llegar a caer en los más bajos pecados. Can, según algunos comentaristas, su mirada fue homosexual. Tal vez otros mencionan que de burla, de irrespeto a la autoridad de su padre. Sea como haya sido, lo que vemos en el contexto es que no fue agradable a Dios, de que pecó, de que fue algo perverso y sucio, que no debió haber pasado nunca. Él vio la desnudez de su padre y después busca, en cuanto a su pecado, el apoyo en sus dos hermanos. Y veremos en la próxima reflexión cómo termina esta historia que pasó en la familia de Noé en cuanto a sus hijos. Lo que podemos concluir es: el hombre de Dios puede caer, pero el Dios del hombre le puede sostener. El corazón del hombre tiende hacia el pecado, pero el Espíritu de Dios le guardará si se alimenta continuamente en la comunión con su Dios.